Así que vamos a dar inicio. Hoy nuestro patrocinador de este webinar es Savile Assessment de Willie Tower Watson y su herramienta Savile. Así que vamos a darle la gran bienvenida a Fernando Loyola, quien hoy presentará el tema. Fernando, bienvenido desde Perú. Muchas gracias por tu amabilidad de acompañarnos en la mañana de hoy. Muy interesante tema. De verdad que la transformación digital sigue siendo el tema en todas las redes sociales, pero prefiero que tú nos expliques en detalle la visión más humana que tenemos hoy en día. Muchas gracias a ti, José, y muchas gracias a quienes nos acompañan esta mañana. Voy a comenzar entonces con nuestro tema. La idea es que yo presente algunas pequeñas reflexiones, un poco de experiencia, y luego abrir el espacio para poder conversar. Si es que el tiempo nos da, sería ideal poder tener un diálogo donde podamos ir compartiendo ideas, expectativas y sobre todo algunas buenas prácticas que podrían ayudarnos a trabajar mejor en este frente para todos los que estamos en una situación de incertidumbre, expectativa, mirada hacia el futuro con cierto nivel de desconfianza, pero esperanzadora. Entonces, es un momento con una sensación extraña que tenemos que aprender a gestionar y a convertir en energía productiva. Así que vamos a comenzar con este espacio al que hemos denominado transformación digital en términos humanos, construyendo una mentalidad adaptativa. Y es que quizás en medio del espacio en el que estamos trabajando en estos procesos de transformación, el elemento de la mentalidad empieza a conectarse, a existir como un elemento importante, pero no del todo claro, no termina de ser eh, claro el lugar que ocupa, ni cómo se trabaja, y entonces termina siendo uno de estos espacios donde decimos, sí, de hecho, la mentalidad, un elemento muy importante, pero qué es, cómo funciona y qué forma le damos es algo que todavía queda nebuloso. Así que allí hay una oportunidad y valdría la pena empezar a pensarla y repensarla. Quiero comenzar con un pequeño ejercicio que podríamos realizar todos juntos. Y la pregunta dice, ¿no? Cuando pensamos en transformación digital, ¿cuáles son las palabras que nos vienen inmediatamente a la mente? Y para esto vamos a usar una plataforma que de hecho es una de las plataformas que más hemos usado desde antes de la pandemia, pero que con la pandemia se ha intensificado su uso. Así que rápidamente lo que yo les digo es, voy a ir al chat para poder escribir. Aquí ya saben que tienen que ir a menti.com y luego van a escribir este link que está aquí y con ello van a llegar ustedes a nuestra pantalla. Y ahí dice, ¿qué palabras vienen a tu mente cuando piensas en transformación digital? Por favor, palabras sueltas, una por una. Tenemos derecho a escribir hasta 5 palabras, así que creo que tenemos una buena alternativa allí para poder ver algunos textos, algunas palabras que sentimos que podrían ser claves para nosotros. Así que ya saben, entran por favor a través de sus aplicativos a menti.com y ponen el pin que acabo de anotar. A ver, denme un segundo que vamos a poner aquí para todos los participantes. Y vamos a poner menti.com y el pin que está apareciendo también en su pantalla, que es 42719295. Y con esto pueden ustedes escribir sus 5 palabras vinculadas a este concepto de transformación digital. Cuando yo pienso en transformación digital, ¿en qué pienso? Una palabra por alternativa tienen para poner hasta 5. Si es que no tienen 5 y solo 2 o 3, no importa. Escriben esas 2 o 3, le dan a enviar y eso es lo que tenemos. A ver, vamos a esperar algunas respuestas más y nos ponemos
Ajá, ya tenemos 3 respuestas. La nube de palabras empieza a agarrar forma. Y fíjense, cuando recién empezó a ponerse de moda esto de la nube de palabras, se recogía a través de formatos las respuestas de los participantes, se tabulaban, se organizaban, se utilizaba una lógica donde las respuestas que se repetían más tenían un mayor tamaño y iban más al centro. Ahora todos lo hacemos de nuestros dispositivos y ya está. Entonces, vamos dándole forma a esto. Tenemos en el centro la palabra agilidad y termina siendo un elemento fundamental e indispensable. De hecho, muchos están asumiendo un enfoque de proyecto ágil cuando está dentro de un proceso de transformación digital. El otro elemento es el de la rapidez, que están apareciendo aquí como elementos centrales. Cambio ha aparecido como una palabra también importante. Y luego tenemos alrededor una nube de palabras diversas que va dando vueltas, que pasan desde la innovación hasta la capacidad o la actualidad. Definitivamente aparece Internet, procesos, productividad, conectividad, etcétera. Pero yo me quedo con estos 3 elementos de mayor presencia aquí y dice agilidad, rapidez y cambio. Esos 3 elementos se convierten en los elementos centrales para nuestro enfoque, para nuestra mirada desde aquí. Y entonces valdría la pena preguntarnos, ¿esto es la transformación digital? ¿Hay algo más en torno a la transformación digital? Entonces, lo que yo les propongo es un pequeño ejercicio. Y para este ejercicio vamos a trabajar también con Menti, así que por favor quédense allí. Y la idea es esta, desde nuestra particular mirada, ¿cuál sería la mezcla que promueve una transformación efectiva, una transformación exitosa? Miren, la idea es la siguiente. Yo he planteado estos 5 elementos. Una transformación digital requiere software, de hardware, de competencias digitales, de mindset digital y de liderazgo. Hay muchos otros componentes, pero yo quiero trabajar con estos 5. Lo que ustedes tienen que hacer es combinar una suerte de priorización o jerarquización de elementos para que juntos sumen 100%. Entonces, la idea es que ustedes pueden decir, a ver, es 20% software, 10% hardware, 40% competencias digitales, lo que ustedes digan, lo importante es que sume 100. Así que distribuyan estos porcentajes para que sumen 100% y veamos qué es lo que nos dice nuestra mirada conjunta. ¿Okay? Entonces, la idea es, seguimos en el mismo formato, seguimos en Menti, con el mismo pin con el que hemos trabajado en la página anterior. Y como les digo, les van a aparecer estos 5 elementos, asígnenle un porcentaje para que al final todos juntos sumen 100, y con eso tenemos lo que necesitamos para poder haber hecho este siguiente ejercicio. Esperaré sus respuestas. Software, hardware, mindset digital, liderazgo y competencias digitales. Muy bien. Tenemos una respuesta ya, 2 respuestas ya. Vamos a ver cómo estamos con algunas respuestas más y podemos ir comentando. Ojo, lo que salga de aquí es un ejercicio entre los que estamos reunidos aquí, lo que no significa que esto sea un hecho, simplemente es que estamos tratando de alinear, poniendo una línea base de lo que nosotros creemos que es. Entonces vamos dándole forma aquí a nuestro proceso. Hasta aquí, lo que estamos viendo es que el lado, por decirlo de algún modo, más blando va ganando terreno, mientras el lado más hard, más tecnológico, fuera del contexto humano, va quedando en un siguiente punto. Vamos a ver, ya tenemos 6 respuestas, por ahí que contenemos unas cuantas más y estaremos listos para poder darle forma a nuestro tablero. Ya saben, menti.com, ahí está el pin arriba, 4271-9295, y con eso podemos responder también nosotros. Tenemos 7 respuestas ya. 8. Y si llegan más, los vamos agregando, pero por ahora creo que tenemos algo claro, al menos en el grupo que nosotros estamos conformando esta mañana. Liderazgo va de primer lugar.
pero está que se pelea el lugar con Mindset Digital. Y entonces están allí, en este bloque superior. Liderazgo, Mindset Digital. Competencias digitales en un tercer lugar, software y hardware en último bloque, en el cuarto y el quinto lugar. Ahora, ¿qué sucede? Resulta que si nos ponemos a pensar, uno de los principales elementos cuando entendemos que nuestra empresa tiene que subirse al coche digital es cuánto vamos a invertir y en qué. Entonces rápidamente convocamos a nuestros especialistas en tecnología o traemos a una empresa externa para que nos lleve a este proceso de transformación digital. O llamamos a nuestros proveedores de software y de hardware para que nos digan qué es lo último que hay y empezamos a trabajarlo. Mi primera experiencia de transformación, que si bien no fue una transformación digital, sí era un upgrade, es decir, íbamos a pasar de un sistema particular a un sistema distinto que le llevaba 25 años de ventaja y que además se configuraba como una herramienta que iba a permanecer en el tiempo. Es más, vale decir, de esto les estoy hablando ya de una experiencia de hace casi 20 años, y ese programa ha tenido actualizaciones, pero seguimos trabajando con el mismo sistema. Fue una inversión bastante grande para la compañía en la que yo trabajaba, pero tomó más tiempo de lo que se esperaba y más esfuerzo del que se necesitó, y fue casi, no un caso de éxito, sino un caso de fracaso, básicamente por la gente. En software y en hardware estábamos a un nivel espectacular. En liderazgo, competencias digitales y mindset digital, bastante lejos de lo que se esperaba. Entonces, quizás lo que estamos planteando aquí, nosotros, ven, el liderazgo retoma su segundo lugar, ¿se han dado cuenta? Está por ahí, ¿no? Esas tres están dando vueltas y hemos dejado para el otro lado. Ahora, claro, si estuviéramos en un foro donde tenemos personas de tecnología y desarrolladores de software, probablemente esto tendría otro enfoque. Pero les aseguro que durante los últimos 20 años, toda la industria del desarrollo de software ha empezado a tomar más conciencia del lado más humano, o en todo caso hacerlo más visible y a considerarlo un elemento indispensable para las fórmulas que ellos están desarrollando. Entonces, muchas gracias a todos por sus respuestas. Y si lo miramos, estamos hablando de lo primero que necesitamos como requisito para una buena estrategia de adopción digital sería tener el mindset digital. ¿Y qué supone eso? Pues lo vamos a ver dentro de un ratito. Pero fíjense, al menos tenemos claro que necesitamos tener una mentalidad puesta en la lógica digital. Sin ello no funciona. Bien por eso. Luego están las competencias digitales. Luego viene el liderazgo y están ahí, juntos, vienen juntos. Después viene el software y el hardware, al final. Entonces la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿por dónde empezamos nuestros procesos de adopción digital? Desde cambiar todo el negocio, de presencial a virtual, desde transformar nuestras operaciones, nuestra gestión de clientes, nuestro proceso de servicio, nuestro monitoreo y seguimiento de la operación, del papel al digital, del físico al virtual, del presencial al remoto. ¿Dónde estuvo la mayor inversión de tiempo, de recursos, de dinero? ¿En el software y en hardware? ¿O en desarrollar una mentalidad digital y en las competencias digitales necesarias? Porque si estuvo en el software y en el hardware, quiere decir que hemos hecho algo en lo que en realidad no creemos. ¿Se dan cuenta? Porque lo que nosotros creemos es que el punto básico para que esto funcione es mindset, competencias y liderazgo. La pregunta es, ¿cuánto hemos hecho? Y acá viene algo interesante. Y no quiero decir que esté mal, simplemente quiero que lo veamos como algo interesante. Vamos a implementar un cambio importante dentro de la compañía. Y vamos a empezar a trabajar con todo en wireless y todo en dispositivos móviles, y nuestra aproximación a los clientes, a los proveedores, en fin, va a ser a través de estos aparatos y de rápidas transacciones que van a evitar incluso que usemos computadoras fijas o desktops. Entonces, ¿qué sucede? 25 horas de capacitación para poder aprender a usar el dispositivo. Con casos, con formatos, con simulador, una experiencia muy bonita y muy bien diseñada. Y 30 minutos en una capsulita donde no hubo ni siquiera interacción del módulo de gestión del cambio. O es más, de manejo del estrés por cambio tecnológico. 25 horas, 30 minutos.
eso también va en contra de lo que estamos planteando. Insisto, no digo que sean 100 horas de mindset y 25 horas de capacitación en el propio sistema. Tampoco sería algo muy rentable y económico. Pero ojo, para quienes son fervientes creyentes del 70-20-10, comprenderán que ese 10% de capacitación puede dedicarse a las 25 horas para aprender a usar el aplicativo y el otro 80%, perdón, el otro 90%, va en este espacio para poder crear el mindset y las competencias y el liderazgo. Entonces, no pelea con la mirada de efectividad, productividad y velocidad que tenemos hoy en día. Gracias por sus respuestas. Yo me quedo con este tablero que lo voy a usar además probablemente en otros espacios para contarles a otras personas qué fue lo que esta mañana nos pusimos de acuerdo todos y definimos qué era lo importante cuando estamos trabajando en un enfoque digital, de transformación además. Entonces, algunos términos de moda. Y es que cuando hablamos de transformación digital y empezamos a leer en la bibliografía que existe y que es muy vasta, podemos darnos cuenta que hay una serie de elementos, ¿no? Y acá, como nos dice Erika, lo importante es que la gente se sume al cambio. Y es que sin eso no hay software que aguante, ni hardware que pueda aguantar 1 TB de resistencia al cambio. Entonces, yo recuerdo hace muchos años haber conocido a una persona a la que fuimos a mostrarle el modelo de los 8 pasos del cambio. Entonces nosotros habíamos llevado el modelo de John Kotter, que estábamos usándolo en ese entonces para poder transformar esto. Y este era el gerente general de la operación. Y de hecho la gente de recursos humanos estaba convencida, la gente de la operación estaba convencida, así que fuimos a este comité, el gerente general de la compañía lo mira y me dice, Fernando, está bien bonito tu modelo. Y yo le digo, no es mi modelo, es de John Kotter, y tú sabes que sí, sí, está bien. Pero, ¿sabes? Acá tenemos un modelo de 2 pasos para el cambio. Y entonces yo le pregunto, ¿cuáles son tus 2 pasos para el cambio, no? Y me dice, los 2 pasos son estos. Hay un cambio, entonces yo voy y les digo, o cambias o te cambio. Risa generalizada en la reunión. En teoría había sido un chiste. Pero yo no lo había entendido como chiste. Entonces yo le pregunté, bueno, ¿y está funcionando la técnica esta de los 2 pasos? Entonces todos se quedaron calladitos, con cara de cómo le vas a decir eso a nuestro gerente general. Y claro, yo también en ese momento dije, creo que aquí terminó mi rol en esta empresa, pero en ese momento dice, pues fíjate que no, y por eso mismo estamos pidiéndote que nos ayudes con esto. Entonces fue un momento tenso que luego se convierte en un espacio de conexión importante. Y es que, claro, nos hemos vuelto muy rígidos y la pandemia nos ha hecho también algo fríos y duros en este momento. Y entonces puede que este cambias o te cambio haya ayudado hoy, aquí, ahora, porque la gente anda más flexible, más abierta y dice, mira, es lo que hay, prefiero tener trabajo en estos momentos que todo se está encogiendo, prefiero conservar el empleo y los ingresos en momentos donde el mercado laboral está complicado. Bueno, llevamos pronto será año y medio de eso. Y esperamos, ya estamos viendo la lucecita ahí al final, entonces esperamos que todo esto camine de más rápido de lo que esperamos para que así pueda todo funcionar bien. Pero mientras tanto, en este periodo han surgido algunos términos que están muy de moda y cuando se habla de transformación digital, se habla, por ejemplo, de entrada del concepto de transformación, ¿no? Y ahí tenemos un primer concepto que es importante tomar en cuenta. Y es que todo esto va al cerebro y el cerebro se encarga de procesarlo. Y ese procesamiento que es automático genera una respuesta. Y esa respuesta quizás no es la que esperamos. Y hay que tener cuidado entonces con eso. También está la palabra, otra palabra de moda que está conectada, es el tema de la reinvención. Y escuchen, necesitamos una transformación digital urgente porque hay que reinventar el negocio. La pandemia nos ha llevado a una necesidad de reinvención radical. Uy, radical es una palabra que no puse aquí y que también escucho de vez en cuando. Disrupción, ¿no es cierto? Son momentos disruptivos y necesitamos que todo sea disruptivo en este momento. Y además tiene que ser exponencial, ¿no? Y escuchamos, ¿no? Muchas veces esta palabra, y está bien porque sí lo es, pero queremos que el crecimiento del negocio sea exponencial. Queremos que el desarrollo del talento también sea exponencial. El único, por si acaso, el único, voy adelantando un poquito lo que voy a decir ahora, el único espacio donde he visto un crecimiento exponencial de talento es en esta película Lucy, donde el personaje Scarlett Johansson empieza a explotar al 100% su cerebro volviéndose una computadora.
lo cual además parte de una premisa falsa, que es que nosotros usamos menos del 10% del cerebro, lo cual definitivamente no es así. Escuchamos el tema de cultura, rápidamente se habla de transformación digital y dicen, cultura, necesitamos una cultura digital, ¿no? Y ahí aparece este tema importantísimo, la cultura digital. Y luego también tenemos otro elemento que es el mindset. Ya la gente está hablando de mindset y eso está muy bien. Lo que necesitamos ahora es que todos tengamos clara la concepción del mindset. Ahora, también hay que tener en cuenta que hay una mirada de esta lógica entre expectativa y realidad que a mí me gustaría que puedan observar. Chequen. La expectativa es que las máquinas vengan y nos destruyan, ¿no es cierto? Entonces hay un montón de máquinas que van a venir, ¿no? Y todos los que somos de mi generación más atrás, o quienes son un tanto adoradores de la cultura vintage, habrán visto Terminator o cualquiera de sus secuelas muchas veces. Sí, y entonces decimos, la tecnología nos va a destruir. Pero bueno, estamos en el 2021 y básicamente, ¿qué vemos de la tecnología hoy aquí ahora? Lo que vemos en el día a día en realidad es esto. El gran progreso de la tecnología para nosotros es tener a mucha gente conectada a través de plataformas como TikTok, haciendo unas coreografías muy extrañas e interesantes, pero bueno, es la cultura y es para qué estamos usando hoy la tecnología. Tenemos el último celular con las mejores cámaras y creo que todos los desarrollos de hoy están hechos para tener selfies y ese tipo de cosas. Entonces, quizás hemos sido un poco fatalistas, ¿no? Nos hemos ido por el lado más duro y claro, la ciencia ficción se ha encargado de eso. Si no, pregúntense por, no sé, Black Mirror, ¿no? Y no sé si vieron este capítulo de Black Mirror que se llama Metalhead. Son una especie de perritos, ¿no? Mecánicos cuyo rol es acabar con todos nosotros. Entonces no deberíamos de existir nosotros. Cada vez que los seres humanos se acercan a un lugar o salen simplemente a la superficie, ellos están allí para poder acabar con nosotros en un mundo postapocalíptico donde las máquinas han tomado el control total del planeta. Pero, ¿saben? Por cierto, estas máquinas se parecen a unos robots que han sido diseñados por Boston Dynamics y que de hecho han generado esta sensación de decir, uy, puede ser, ¿no? Claro, ¿qué estarán haciendo estos señores de Boston desarrollando unas máquinas de destrucción? Bueno, lo que sabemos es que les están enseñando a bailar y también hacen coreografías como las que hacen las personas en TikTok. Y bailan muy bien, la verdad. Busquen por ahí, hay un video donde hay varios robots haciendo una coreografía todos juntos e invitan a los robots que parecen perritos también a bailar. Quizás detrás haya todo un tema oscuro y tenebroso donde las máquinas nos gobernarán, pero no lo sé. O sea, de entrada lo que vemos son robots bailando. No los veo muy amenazantes todavía. Así que quizás toda esta amenaza ha surgido de la ciencia ficción y el miedo a lo nuevo, a lo diferente y a lo que no comprendemos, que es algo que proviene de nuestra propia naturaleza y está en nuestro ADN como seres humanos. A todo esto, tenemos entonces que hablar de transformación. Y el problema es que a veces transformación en nuestra mente supone una segunda realidad que implica salir de la zona de confort. Entonces, una de las cosas que no queremos, claro, si te dicen te voy a hacer un cambio de look y vamos a hacer una transformación increíble en tu imagen, uy, ya, claro, y no te cobro nada, genial, pero es una transformación que yo quiero, que yo busco, y encima me la das gratis, esfuerzo cero. En cambio, en la mayoría de transformaciones, en la mayor parte de los casos, viene con voy a transformar tu auto de un tipo de combustible a otro. Lo primero que pensamos es cuánto cuesta y cuánto me va a durar y no va a malograr el auto. Entonces vienen estas dudas automáticamente y suponen salir de una situación actual a una situación nueva, ¿no? Y entonces allí tenemos una mirada desde la salida de la zona de confort. Al no habernos consultado, porque muchas veces te anunciamos que viene la transformación digital, pero a mí no me han dicho nada. Y entonces dicen, ¿eres accionista? Ah, no eres accionista, entonces no tengo por qué contarte. Te cuento ahora que ya está decidido, pero resulta que uno se siente dueño de su puesto y acá viene una gran contradicción. Te dicen ownership, ¿no es cierto? Te dicen que tienes que hacerte cargo, ¿no es cierto? Créete que el puesto es tuyo, cómpralo, te pertenece, las cosas llevan tu firma. Perfecto, accountability, genial. Es mi puesto. Bueno, te lo voy a transformar, pero no que es mío. Sí, pero yo decido qué hago. Entonces en mi cerebro hay una sensación extraña, se llama disonancia, y todos los psicólogos de esta sala pues sabemos de qué estamos hablando, y quienes no, les presento el concepto. Es cuando tú piensas una cosa y por pronto aparece otra y no concuerdan, y entonces, ¿cómo haríamos? Al no habernos consultado, resulta un proceso a la fuerza.
Y al ser forzoso, no quiero, porque el ser humano por naturaleza no quiere aquello a lo que se siente forzado, salvo que sea una cuestión de vida o muerte, y aún así no quiere. Lo hará, pero no quiere. Aunque estemos entusiastas, si no eufóricos, hay algunos fanáticos de la transformación digital, suele requerir de esfuerzo y constancia. Y eso no nos lo habían dicho. Transformación digital, ya. Bueno, vas a tener que trabajar 4 horas más durante las primeras 2 semanas mientras esto se va estabilizando. Esa parte no me lo habías contado. Ya firmé, ya tomé mi foto, ya agarré el banderín y de pronto me dices ahora que es complicado, ¿no? Entonces, es el tema con la transformación, que también tiene su lado no tan bonito. Sin embargo, hay que tomar en cuenta algo, ¿no? Nosotros ya vivimos la transformación digital, solamente que no le pusimos ese nombre. Y ahí tenemos los hermosos aparatos que fueron parte de ese proceso. Acepto que algunos de ustedes digan, no, en verdad yo no soy de esa generación. Ok, entonces quiere decir que tus padres ya la vivieron. Cuando pasamos del mundo analógico, cuando pasamos del mundo totalmente físico, de la máquina de escribir, del teléfono fijo y de no ubicar a alguien cuando no estaba en su lugar de trabajo, ocurrió la transformación digital. Cuando nos acostumbramos a esto, nos transformamos digitalmente. Cuando nos acostumbramos a esto que estamos teniendo en este momento, ahí ocurrió la transformación digital, no ahora. Lo que ocurre ahora es una especie de actualización, un upgrade, una masificación, un despliegue adicional, una evolución. Qué bonito suena la palabra evolución. Y suena mucho más bonito que transformación. Pero voy a transformar un proceso. Lo sé, entonces di transformación de proceso. Lo voy a subir al coche digital, al tren digital, al avión digital supersónico, a la nave digital, a lo que quieras. Pero si es que tu gente anda resistente o sientes que va a golpear, quizás de entrada el término ya es un elemento que va en contra. Y si le agregamos el tema de que no estamos tomando en cuenta que ya todos hemos vivido y sobrevivido una transformación digital, entonces valdría la pena pensar en esto, ¿ah? Fíjense. Y ahí quizás alguno de ustedes recuerde estos peinados que estamos mirando acá, bien, de los años 90. Pude haber ido más atrás, pero me quedé en los años 90. Y además, ¿saben qué? No sé si se acuerdan quienes tenemos un poco más de años, pero el año 2000 iba a ser el año del fin del mundo. Se iban a morir, todos estos aparatos iban a morir además, porque el año 2000 se iba a resetear todo, iba a ser un caos impresionante, etcétera. Pero como dice una canción que a mí me gusta mucho, ¿no? No, ya no. Entonces la transformación digital del 2021 no es el fin, no es el año 2000, el fin del mundo, ya pasó. ¿Ya? Entonces, quizás aquí ya estoy dándoles algunas pautas. El mindset parte de la idea de que tú tienes una serie de estructuras en la mente. Y quizás con lo que yo les acabo de contar, todo el mundo ha empezado a revisar conceptos y ha dicho, claro, entonces no es transformación. Es una suerte de adaptación o de evolución. Pensándolo bien, yo soy súper digital. Y cuando entré aquí me sentía bastante lejano. Bueno, te cuento que estás empezando a transformar tu mindset a partir de un diálogo, nada más. Así que no es el fin del mundo ya pasó y acá estamos todavía de pie. Reinvención, ¿no? En muchos casos se trata en realidad de cambios menores disfrazados de cambio fundamental. Mucha gente dice es la reinvención del negocio, pero es tu negocio a lo que le has cambiado solamente 2 o 3 cosas, ¿no? Entonces, o que simplemente por ejemplo, dejas de atender en sala y ahora vas a hacer delivery. No es una reinvención, es una adaptación otra vez. Pero insisto, parece que nos gustan los términos dramáticos. ¿Será que estamos tan acostumbrados a las películas de Marvel donde muere la mitad de la Tierra y después vuelve a aparecer y tenemos a todos los superhéroes juntos luchando por el universo? Entonces necesitamos sentir ese nivel macro, ¿no? Necesitamos, ¿y qué pasa con con los pequeños logros del día a día? Entonces, es cierto, podría ser adaptativa, pero no es reinvención, ¿no? Es flexibilidad y ajuste. Entonces, el camaleón, por ejemplo, no se reinventa. No podríamos decir, mira, se reinventó un camaleón morado. Ahora se reinventó un camaleón azul. Un camaleón azul. El camaleón es camaleón y en su naturaleza está la posibilidad de cambiar de colores. ¿Qué tal si creamos organizaciones camaleónicas con gente que tiene la capacidad de ir cambiando de color y de forma según el escenario en el que se encuentre? No hay reinvención, hay fluidez. Y acabamos con esta teoría muy, muy contemporánea que sirve tanto para el bienestar como para las organizaciones, que es la teoría del flujo o del fluir, ¿no? Que claro, en nuestra lógica cultural musical en castellano suena raro porque andamos pidiendo a nuestros colaboradores más flow, ¿no? Entonces suena extraño, pero eso es.
En cuanto a disrupción, misma historia. La mayoría de innovaciones que observamos en la realidad no son disruptivas, son incrementales. Pero bueno, este no es un webinar de disrupción, ¿no? Sino de otro tema, ¿no? Y entonces vamos a chequear esto, ¿no? Y entonces tenemos nosotros que pensar en que esto es incremental. Nuevamente, adaptativo sí, y estamos haciendo cambios. La innovación incremental es la que mueve al mundo. La disrupción se reserva para algunos momentos y algunos elementos importantes. Y si todos fuésemos disruptivos, probablemente el mundo se acabaría. Así que hay que tener cuidado con eso, ¿no? Entonces sí, es adaptativo, pero le han puesto un nombre incorrecto. Insisto, porque nos gustan los nombres llamativos. Y otro elemento, exponencial. Supone un crecimiento acelerado que se multiplica por sí mismo cada nueva iteración. Por ejemplo, el virus, al comienzo, tuvo un crecimiento exponencial de 1 a 2, a 4, a 8, a 64, y ahí de pronto tenemos a todos los millones. ¿Se dan cuenta? No fue de uno en uno. Eso es exponencial. Entonces alguien dice, queremos un crecimiento exponencial en nuestra empresa. ¿Seguro? O sea, ¿quieres hoy vender 2 millones y mañana 4 y pasado 16? ¿Te da para eso el mercado? O sea, ¿has estudiado bien la realidad o vas a sobreexigir a tu gente hasta agotarlos y hacer que salgan corriendo de la empresa? Seguir un ritmo exponencial se vuelve imposible para la mayoría de nuestros perfiles y por lo mismo está bien temerle. Queremos ventas exponenciales. Está bonito como nombre comercial, pero de verdad, ¿quieres que yo pase de vender 8 a 64 a 64 al cuadrado? Está medio complicado, ¿eh? Y no soy negativo, solo soy realista. Y con optimismo, además. Y en cuanto a cultura, ¿no? Y entonces vemos muchas empresas que tienen esta mirada de que la cultura y el trabajo desde la cultura es un constructo complejo y si no entendemos la complejidad de la cultura vamos mal. Que no se construye o se define sin la participación de las personas que la llevan a la realidad. Entonces hay gente que reúne un pequeño equipo y dice, vamos a diseñar la cultura de la empresa. Vas a diseñar lo que deseas que sea la cultura, pero quienes diseñan la cultura todos los días son las personas que trabajan para ti. Es más, la cultura de la compañía la da ese colaborador que está al extremo opuesto tuyo y que está entregando un servicio o un producto al cliente. Pensar que una cultura puede cambiar desde una muy buena campaña de comunicación, que es lo que veo también en algunas organizaciones amigas mías, y dicen, no, esto se cambia con una buena campaña de intriga y una comunicación y hagamos activaciones y ya. Pensar que una cultura puede cambiar desde una muy buena campaña de comunicación es como creer que el maquillaje rejuvenece tus células. Te ves mejor, pero por sí solo no funciona. Necesitas más cosas. Fondo con forma, porque forma sin fondo al final termina tambaleándose y hay que tener cuidado con eso. Y ahora sí, mindset. No es una habilidad, ni una competencia, ni una tendencia. Es una estructura de pensamiento. Se lo digo porque he leído sobre mindset y busqué algunos artículos para poder traerlos aquí como ejemplo. Y era muy gracioso porque lo definían. Es mentalidad, es una estructura de la mente. Y se compone de estas habilidades o estas competencias. Total, me está diciendo una estructura de la mente, pero que está compuesta por competencias. Es muy raro. Y no es así. Es una estructura de pensamiento que en ocasiones poco o nada tiene que ver con la realidad. Ojo, los terraplanistas se pueden encontrar con evidencias reales de que la Tierra no es plana y van a encontrar la forma de refutarlos. Yo siempre pongo este ejemplo. Le preguntaron a un creacionista, ¿no? Estas personas que creen que al pie de la letra lo que dice la Biblia, y entonces dicen, no sé, ¿cuántos años tiene la Tierra? Y dice, tiene 10.000 años. Pensemos, no recuerdo bien cuál es el tiempo que existe la Tierra, dice, tiene 10.000 años. Listo. Y entonces una persona le dice, pero hemos encontrado fósiles de dinosaurios que tienen más de 1.000.000 de años de antigüedad. ¿Cómo explicas que existan fósiles de más de 1.000.000 de años de antigüedad? Y la respuesta de esta persona es, el diablo los puso ahí para tentarnos y hacernos creer que la palabra de Dios es mentira. ¿Cómo hacemos para que entienda? No, es que su estructura mental lo lleva a partir de un elemento fundamental. Cada palabra que está en el libro sagrado es real y no es metafórica.
como tal, debo de tomarla al pie de la letra. Si yo cuestiono eso, estoy cuestionando mi vida entera. Entonces, al cuestionar eso, no sobreviviré. Por eso lo defiendo a capa y espada. Así sepa que no está bien en algún lugar de mi cerebro, racionalmente hablando, emocionalmente, voy a seguir tratando de defender aquello que incluso para otros podría parecer indefendible. Entonces, trayéndolo a lo digital, hay personas que dicen la tecnología no es buena, la tecnología no va conmigo, yo no nací para la tecnología. Mi negocio es un negocio de cara a cara, de uno a uno, no es un negocio que se haga a través de un dispositivo. Mi producto es un producto que entrega valor a partir de la calidez, no a partir de una frialdad de transacciones y operaciones que se hacen a través de computadoras. Y lo mismo puede pasar con los clientes, porque resulta que necesito que cambie el mindset del cliente también, que está acostumbrado a este uno a uno y no a lo digital. ¿Se dan cuenta? Entonces, la pandemia ha acelerado esto. Por ejemplo, yo recuerdo mucho, con mucho cariño, a un cliente que yo tengo, cuyas oficinas están a 32 kilómetros de mi casa. Y me decía, Fernando, ¿podemos conversar? Claro que sí. ¿Vienes? Voy. Hay que pagar 2 peajes y todo esto, ¿no? Y a veces las reuniones eran reuniones de 20 minutos, 20 minutos. Y luego regresamos. Pero ¿saben qué? Era necesario eso. Con la pandemia ya no había, al menos al comienzo no había forma de hacer eso. Además, esta persona ya no estaba trabajando allí, sino desde su propia casa. Y teníamos reuniones así de cortas o a veces más largas y diálogos bastante mejores. Y es que las 2 horas y media, casi 3 horas que invertía en ese momento ahora estaban totalmente disponibles para ellos. Y sí, al comienzo me decía, pero ojalá ya podamos reunirnos presencialmente. Luego dejó de decirlo, creo que se acostumbró al formato. Por más que no resulte funcional, por más que no sirva el mindset en lo objetivo, en algún momento lo fue. En algún momento yo viví, creí y funcionó. Y eso basta para nuestros cerebros. Y el cerebro te dice que así funciona el mundo y así son las cosas y tú quieres creer en eso y permites que eso suceda. Entonces, ¿qué hacemos ahora? ¿Buscamos alguna buena receta para cambiar mindsets? ¿Saben qué pasa? Hay que tener mucho cuidado, justo porque lo que les decía. Por ejemplo, fijen, tengo aquí un ejemplo. Es un artículo bastante bueno y muy reputado que se llama 12 formas de elevar tu mindset. Ojo, yo no dice, pero ¿de qué mindset estamos hablando? Porque todos tenemos un mindset. Pero bueno, vamos a ver qué nos dice, ¿no? Y voy a pasar rapidito acá para que vean estas 12 sugerencias. Y arranca con un aprende a meditar. Y yo conozco personas pues que a los 2 minutos de haber cerrado los ojos dicen, no entiendo qué estoy haciendo, salgo de acá, ya. O por ejemplo, cosas como escribe tu epitafio. Entonces uno dice, espérate, ¿y eso cómo va a cambiar mi mindset? Bueno, es que ahora a todo le decimos mindset. De estas 12 cosas, quizás hay una que sí me parece interesantísima. O sea, hay unas cuantas que yo podría decir que sí te ayudan a cambiar el mindset, pero hay algunas que son el mindset ya cambiado. Por ejemplo, ser vulnerable ante los demás ya es un cambio de mindset. O sea, es pasar de la lógica de las personas en el trabajo somos serias, formales y emociones por fuera, que fue el mindset de los años 90, 80 y atrás. Hoy, cuando podemos traer las emociones al trabajo, y es más, podemos volver las emociones productivas, y de hecho, uno de los talleres que más hemos hecho durante la pandemia justo se llama así, emociones productivas, te ayuda el valor de la vulnerabilidad, pero te encuentras con el freno de las personas que dicen, yo no voy a ir a esa tontería. Desde el título ya no les gusta. Ya, entonces a la fuerza los llevan y empiezan a ver, recuerden que a la fuerza no funcionan las cosas, ¿no? Pero empiezan a decir, bueno, le voy a dar una oportunidad. Listo, no he roto el mindset, pero al menos he creado un pequeño agujero por el que se podían infiltrar otras ideas. Pero como les decía, una idea que a mí me gusta mucho de este artículo es la idea número 10 que dice contrata más mujeres. ¿Qué sucede? Sucede que, y fíjense cómo funciona, ¿no? Sucede que los estudios demuestran con total claridad, y no es uno, ya son varios, que indica que cuando en un equipo, sea el nivel que sea, hay una mujer, ese equipo es más productivo y tiene mejores resultados que uno compuesto enteramente de hombres. Así de simple, no se lo pierdan. Pero para eso yo tengo que cambiar un mindset, el que dice que los hombres tomamos mejores decisiones que las mujeres, o que los hombres somos racionales y las mujeres son más emocionales. Esas creencias son falsas, pero aún así muchas personas las siguen conservando, lo que nos va hablando de mindset. Y esto explica también esta mirada de cómo es que se van adoptando las cosas. Si ustedes están teniendo dificultades en la adopción digital, si se han dado cuenta, ya no digo transformación, digo adopción, la adopción digital dentro de sus organizaciones, tendrían que pensar en este gráfico, en esta curva,
Es una curva que yo empecé a usar hace 21 años en mi primer curso de innovación social. Y de hecho es una curva que ya tiene 60 años de existencia, les cuento. Y la idea es esta. Tenemos unos cuantos entusiastas tecnológicos que suelen ser alrededor del 2.5% y se les llama innovadores. Entonces, quiero que todo el mundo sea innovador en mi empresa. La vas a tener bien difícil porque el mundo está organizado de esta manera. Entonces, tenemos a los innovadores que son un 2.5. ¿Qué podemos hacer? Que ese 2.5 sean los líderes o los más visibles, de tal manera que logren esparcir esto más rápido. Hay un 13.5% de visionarios, las personas que dicen, yo también quiero, apenas ven al innovador haciendo algo. Logremos que los visionarios estén ubicados o colocados en diferentes lugares de la organización, pero que sean visibles también. Acá viene algo, como verán, dice el abismo. ¿Por qué hay un abismo ahí? Porque si es que no hay comunicación, fluidez e interacción entre todos los elementos de la organización y solo se queda entre estos dos bloques, perdemos la posibilidad de desarrollarnos. Perdemos la posibilidad de que toda la organización lo adopte. Entonces, ¿cuándo sucede esto? Cuando creamos un laboratorio y tenemos nuestra empresa lab en un lugar apartado y son 10 personas y solitas trabajan en la innovación y nadie más tiene que ver en el tema. Entonces, ¿qué pasó? Creé yo el abismo. El abismo no se creó de manera solitaria. Aquí, por ejemplo, tenemos una de las organizaciones más creativas e innovadoras de nuestro país. Tiene un espacio que es este laboratorio, pero tiene vasos comunicantes con toda la empresa. Es más, este grupo de innovadores y adoptadores tempranos dictan cursos abiertos de manera gratuita a todos los colaboradores de la empresa. Simplemente se inscriben y todos los meses hay un catálogo de cursos donde dictan diferentes cosas para que ellos aprendan de lo que ellos están desarrollando, ni siquiera lo que ya hicieron, sino de las tecnologías que están empezando a usar. Entonces, de esta manera, como además son tecnologías de tendencia, ellos van abriendo mentes en toda la organización y cuando llega el momento de adoptar algo, ya están las mentes abiertas. Si es que superamos este abismo, llegará el momento de la mayoría temprana. Estos son los pragmáticos. ¿Quiénes son los pragmáticos? Los que dicen, ok, quiero lo que el 30% de la organización está usando, quiero lo que ese 15% de la organización está usando. Me gusta. ¿Ya hicieron el piloto? ¿Funcionó? Dámelo. Listo. Y con eso llegamos a cumplir casi el 50% de la organización. Y el otro 50%, bueno, luego llegan la mayoría de los rezagados, ¿no? Y finalmente llegarán los rezagados finales, los más lentos de todos, que son los escépticos, los que asumirán la tecnología porque, bueno, no me queda de otra, pero aún así creo que no va a funcionar. Ya está. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos mapear a nuestro equipo, incluso si estamos pensando en transformación digital para nuestros clientes o para nuestros proveedores, tendríamos que preguntarnos a través de una encuesta, a través de una pequeña conversación, o quizás, y acá hay algo interesante, podríamos usar alguna herramienta, como las herramientas de Savil o como alguna de las otras herramientas que tenemos en el portafolio de transiciones, que nos ayudan a poder conocer cuál es el nivel de apertura y en todo caso de predisposición digital de la persona. Con eso yo sé si está más cerca a los innovadores o más cerca a los escépticos. Ah, entonces no voy a contratar nunca a un escéptico. No lo sé. Quizás sus otras competencias son tan buenas que vale la pena tenerlo. Lo convenceremos al final. Pero lo que yo les digo es que por lo general las organizaciones tienen esta curva. Y siempre nos preocupamos por los últimos dos segmentos. Está muy bien, pero dejamos de ver a los adoptadores tempranos, a los pragmáticos, y perdemos de vista eso. Entonces, tampoco nos va a salir la curva normal perfecta, por si acaso, ¿eh? Pero si logramos hacer que esto funcione en nuestras organizaciones, creo que eso nos va a permitir tener una mirada interesante y poder empezar a ver dónde trabajo el mindset. Pero claro, trabajar el mindset. Voy a trabajar entonces este desarrollo de mentalidad en las personas. Así es. Y voy a desenredar este cable. ¿Qué es lo que tiene que hacer la gente? Paso número 1, detectar la estructura de pensamiento que debemos cambiar. Si yo no la reconozco, no la voy a poder cambiar. Pero si yo de pronto veo que todo el mundo está hablando de una herramienta que yo no uso, y entonces digo, ¿y de qué hablaron en la reunión? Lo que pasa es que estamos experimentando con una herramienta. Y todos la usan. Sí, sobre todo nuestro director que le encanta. Sí. ¿Y yo por qué no la tengo? No, pero si quieres te doy la invitación. A ver. Y entonces de pronto esa idea de que no me sirven las aplicaciones, digo, espérate, eso de que no me sirven las aplicaciones me está cerrando algunas puertas. Y entonces llega el momento de reconocer los resultados y consecuencias de mi estructura. Si mi estructura de ser cerrada a la tecnología me está impidiendo
acceder a algunos proyectos, tener algunos procesos, tener llegada con algunas personas, entonces yo digo, claro, no es tan bueno esto. Y cuando me doy cuenta, ojo, no es forzado, acá dice desde uno. Yo tengo que generar, poner las piezas sobre la mesa para que la persona sola arme su rompecabezas. Y así podré conocer la intención positiva detrás de esta estructura, porque no es que yo sea mala gente. Digo, no, pues no me gusta la tecnología, punto. Pero ¿por qué no te gusta? Entonces tengo que hacer la exploración y decir, claro, no es que no me guste, es que me da miedo quedar como el relegado que siempre anda preguntando, ¿cómo se hace esto? Y en ese momento podré elegir un pensamiento, una estructura diferente, porque digo, claro, pero hay una mesa de ayuda, o hay un teléfono, o hay tutoriales que me van a impedir ser la persona que anda diciendo, pero ¿cómo funciona esto? ¿Me puedes volver a equivocar? Me han puesto tantos elementos de aprendizaje en un entorno tan amistoso que no es tan amenazante, ¿no? Y finalmente, sustituiré la estructura previa por una mejor estructura desde la práctica. Esta secuencia suena bonito y fácil, pero requiere de un diseño que nos ayuda a que cada colaborador, a partir de diferentes líneas o formatos de aprendizaje, pueda ir conociendo más y mejor la manera en la que puede ir cambiando las estructuras que tiene en su mente. Ahora, algunas preguntas para reencuadrar, ¿no? Y estas son preguntas que tenemos que hacernos y que valdría la pena que cada persona se haga. Y si tenemos un espacio para poder introducir el tema digital o alguna nueva tecnología, antes se hace esto. ¿Cuál es mi relación con lo digital hoy? Y no me refiero al trabajo en general. Y se van a dar cuenta que nuestra relación, por más que digamos que es mala, al menos a través del celular, las redes sociales, la computadora y otras cosas, tiende a ser muy buena y fluida. ¿Qué segmentos de mi vida dependen o son soportados por la tecnología? Y hoy nos vamos a dar cuenta que todos. Entonces la transformación digital no es tal. ¿Y cuál es el costo de asumir este riesgo? ¿Y cuál es el de no hacerlo? O sea, ¿qué pierdo si me subo al coche digital? ¿Y qué podría ganar para ver si es que el balance juega a favor de lo digital? ¿Y en qué ámbitos yo estoy pensando en digital? Y se van a dar cuenta que en más de uno ya lo estamos haciendo. Pero como dice el chiste, un chiste que dice, ¿cuántos psicólogos se necesitan para cambiar un foco? ¿No? Y eso es un chiste clásico así. Y la pregunta aquí es, bueno, ¿cuántos, no? Dicen que solo uno, pero para cambiar el foco, primero el foco tiene que querer cambiar. Entonces, este mal chiste nos sirve por algo muy simple, sirve para esto. ¿Se puede lograr un cambio dentro de la organización? Sí, totalmente, por supuesto. ¿Pero qué necesito? Que la gente quiera cambiar. O sea, si es que la gente no quiere cambiar, entonces no hay cambio posible. Entonces, requisitos indispensables, rápidamente. Primero, necesito evidenciar la necesidad y la urgencia del cambio. Si es que no demostramos que eso pasa, no hay nada, no hay ninguna transformación que funcione. Comprender que el cambio es un proceso complejo. El que te diga, mira, son dos cositas, no, es un cambio de mentalidad. Así que no estafes, no ayuda. Comprometer a toda la organización en una estrategia uno a uno, donde este 15% inicial puede impactar a 2 o a 3 y allí surge el exponencial. ¿Se dan cuenta? Porque uno habló con 2, esos 2 hablaron con 4, esos 4 hablaron con 16 y ahí surge esta mecánica exponencial. Liderar con el ejemplo, indispensable. Usa la tecnología. ¿La usas tú? No, tú sabes, yo estoy en una posición de liderazgo donde eso no es necesario. Muertos todos. Explicar lo complejo de manera que sea comprendida. Entonces, yo necesito explicar desde lo simple, desde lo sencillo. Vamos dándole forma. Mantener la atención constante y presente. Porque no puedo dejar, decir, ya está, les di la capacitación, listo, ahora todos digitales. No, tengo que monitorear y tengo que ver posibilidades de que eso no funcione tan bien. Y sobre todo, el bendito walk the talk se vuelve más vigente que nunca. Hablemos menos y hagamos más. Con estos requisitos estamos listos para generar un cambio desde la mentalidad. Y una propuesta de la experiencia, la transformación digital requiere primero de reconocer las brechas de la realidad. Tenemos que instaurar la aspiracionalidad. ¿Por qué vale la pena adoptar la tecnología? ¿Por qué es mejor? ¿Por qué funciona? ¿Por qué me hace una mejor persona y un mejor profesional? Promover la aproximación desde una zona segura. Tener un espacio de pruebas. Tener una zona en la que no se penaliza el error.
tener la posibilidad de equivocarte todo lo que quieras sin que haya algún problema al respecto para luego recién salir en vivo. Todas estas cosas van ablandando la situación. Organizaciones que hacen eso funcionan mucho mejor y generan una mejor adopción. Triunfos rápidos que crean ventajas importantes. Tenemos que buscar que las cosas empiecen a salir y empezar a celebrar estos pequeños triunfos que ayudan a generar la autoestima y la confianza suficientes como para poder continuar hacia adelante. Y por supuesto, espacios de procesamiento y diálogo. A veces estamos tan en el día a día que no nos sentamos un momento a preguntarnos, ¿qué pasó? ¿Qué hicimos bien? ¿Qué podríamos mejorar? ¿A dónde podemos llegar con esto? ¿Y cómo estamos de ánimo? Sobre todo, porque hay un esfuerzo adicional aquí en el cerebro. Un cerebro que ya está cansado por todo el contexto de pandemia, el contexto de distanciamiento, entre otras cosas, ¿no? Y ya para ir cerrando, 3 miradas que son importantes en este momento. Necesitamos la mirada del aprendiz. Sí, este es un punto importantísimo. Se habla mucho de esto, pero tienes que llegar a un lugar con curiosidad y con ganas de saber qué pasa. La mirada del aprendiz es indispensable. La segunda mirada es la mirada de la oportunidad, no andar mirando a las deficiencias, sino qué podría yo obtener de esto. Y fíjense que estas cosas son cosas que podríamos incluso conversar con nuestros equipos de manera natural. Como líderes, por ejemplo, ¿qué aprendimos de esta situación? Te va empezando a generar mirada de aprendiz. ¿Y qué podemos sacar de esto? ¿Y cómo nos beneficia lo que me estás diciendo? Es la mirada de oportunidad. Y finalmente está la mirada del explorador. ¿Y ahora qué sigue? ¿A dónde más podemos ir? ¿Qué otra ventaja o beneficio le podemos sacar a esta tecnología? ¿Hasta dónde podemos llegar? Si es que yo instauro estas 3 miradas, las he puesto por separado, para mí son una misma, pero las teorías vienen por separado. Van a leer por ahí la mirada del aprendiz y hay mucha bibliografía al respecto. El enfoque o el foco en la oportunidad está por otro lado y la mirada del explorador también. Entonces las integramos, sí podemos contagiar esto a nuestros equipos. Y la lógica y el potencial que tiene es espectacular. Entonces fíjense, cuando estaba viendo estas 3 miradas, me acordé también, y ya con esto cierro, de una canción que no escuchaba, yo no la escuchaba hace pero muchísimo tiempo, porque la escuchaba en mis épocas universitarias, ¿no? Y entonces voy a remontarme más de 25 años en el pasado para mencionarles a este señor, probablemente algunos de ustedes lo conozcan, Joaquín Sabina, y en un bolero un tanto interesante, él menciona lo siguiente, ¿no? Me he dicho que la vida no es un valle de lágrimas y he salido a la calle como un explorador. Esta canción es una canción espectacular porque, claro, empieza diciendo, después de tanto tiempo al fin te has ido y en vez de lamentarme, he decidido tomármelo con calma. Es la mirada que deberíamos de tener todos cuando despedimos a una tecnología, despedimos a una era, despedimos a una estructura a la que hemos abrazado. Y es más, que la amamos como el ser amado. Y la pregunta es, ¿por qué no asumimos una actitud un tanto más sabinesca? Y nos decimos que la vida no es un valle de lágrimas y salimos a la calle como exploradores. Entonces, por mi parte, eso es. Muchísimas gracias y espero haber compartido con ustedes algunas buenas ideas que les sirvan, les resuenen y sobre todo puedan poner en práctica. Así que gracias a todos. Y si hay por ahí alguna pregunta en los minutitos que nos quedan, que creo que es uno, creo que es buen momento para poder plantearlas. Sí, no sé si estamos habilitados para conversar. Excelente, muchas gracias realmente, Fernando. La pregunta sería, esto de todas maneras, este mensaje que tenemos es, ya estamos en la transformación digital. Y la esperanza y el mensaje que nos estás mandando es, date cuenta que ya estás con el agua por lo menos hasta la cintura, ¿no? Para los que aún nos da un poco de miedo, ¿no? El remedio para el susto, que lo has dado, pero en una palabra, para los que todavía nos puede dar un poco de miedo, ¿cuál sería? Empezar por lo que ya hemos logrado para seguir construyendo. O sea, y es que ese es el punto. Muchas veces pensamos, y ahí viene el error, enfocamos como, uy, vamos a hacer algo totalmente nuevo, vamos a empezar algo que no hemos trabajado nunca, ¿no? Y entonces ahí empieza el miedo, porque nosotros no le tenemos miedo al cambio, le tenemos miedo a lo desconocido. Entonces, como yo no sé qué viene, ni sé cómo es, ni sé qué va a pasar, eso es lo que me paraliza. En cambio, si yo te digo, mira, te voy a demostrar que tú eres 70% digital ahorita. Ya lo eres. Y ya está. Entonces, ¿dónde está tu reloj? Ya no lo tengo, lo veo en mi celular. Ok, con eso es suficiente para poder comenzar. Entonces, lo que quiero es extrapolar
tu dominio digital, tu conciencia digital, tu mentalidad digital, para que pueda empezar a crecer en esos otros campos donde todavía no lo estás poniendo en marcha. Eso. Excelente. Muchas gracias, Fernando. Fernando, de verdad que yo siempre resumo tus presentaciones de la siguiente manera. Logran conectar al ser humano con los factores claves que nos hacen humanos. Y esta conexión final que haces es de todo tiene que pasar. Ya sea un cambio, como yo recuerdo el de los años 1999-2000, donde decían que todo se iba a pagar y nada que iba a Claro, funcionar y qué desastre. Y por favor, y todos corriendo a cambiar equipos y cambiando teléfonos y hasta comercialmente fue valioso para algunas claro. compañías, ¿no? Pero realmente es como tú tomas las cosas. Claro, decirlo es fácil. Hacerlo mentalmente, ese cambio de mindset es un reto personal, pero es el reto que tenemos todos los seres humanos de aprovechar cada cambio como un momento de crecimiento. Muchísimas gracias, Fernando. Realmente, si alguno de los participantes tiene alguna pregunta, estamos ya en la hora justo que teníamos para terminar. Este video está en YouTube y va a poder ser visto. Adicional, hemos compartido con ustedes una serie de ejemplos reportes de nuestras herramientas de Savvy Assessment que nos ayudan a prepararnos para enfrentar estos cambios importantes y un nuevo reporte de desarrollo de resiliencia y agilidad que ha sido implementado en este momento, está en inglés, pero ya pronto va a estar en español y que nos permite también tener herramientas para manejar el cambio, que al final es eso, ¿verdad, Fernando Loyola? Este es el famoso administración del cambio. Así es, el cambio se viste de diferentes trajes, pero es cambio al fin y al cabo. Y la mente es una sola y la mentalidad te lleva hacia una mayor flexibilidad o hacia una mayor rigidez en torno a lo digital, en torno a lo ágil o en torno a lo que nos encontremos delante. Así que al final todo se reduce a este elemento importantísimo, pero como con el chiste del foco, para que el cambio se dé, primero tiene que querer cambiar. Así es, así es. Bueno, muchísimas gracias. Veo comentarios aquí, felicitaciones de Fernando, excelente, muy buen seminario. Gracias a todos los que nos están dando sus comentarios vía el chat, muy interesante todo. Y pues decirles que vamos a continuar en este proceso de webinars. Recuerden que cada participación que tienen en estos webinars se va a contar para poder tener un certificado de participación a partir del 10º webinar que tomen. Cualquier consulta o duda pueden obtenerla en consultas@transiciones.net. Queremos dejarle, está Carlos por aquí, si quieres decir algunas palabras de cierre, algo que quisieras comentar. Gracias, José. Nada en particular más allá de agradecer siempre, bueno, por un lado a ti, gracias por organizar la actividad, José, y sin duda a un gran amigo y colaborador como Fernando Loyola, que siempre nos estimula al desarrollo, y gracias nuevamente por participar. Gracias a todos los participantes que han estado con nosotros y que confían en este aporte que hacemos con mucho cariño para favorecer el crecimiento profesional. Muchas gracias y muy buen viernes a todos. Muchas gracias. Nuestro próximo webinar va a estar concentrado en los temas que están siendo necesarios, el tema de ventas y cómo desarrollar esas competencias y las experiencias. Así que los invitamos a buscar la información en nuestro website y en nuestra página de LinkedIn e Instagram, donde vamos a tener toda la información para ustedes. Cualquier consulta a la orden. Mi nombre es José Monzón. Para los que no me conocen, trabajo en Transiciones y les deseo lo mejor para ustedes en este fin de semana. Que estén con bien y bienestar y salud. Gracias por acompañarnos. Fernando Loyola, extremadas gracias por todo el conocimiento impartido hoy. Gran abrazo a Perú y a la familia de Perú. Muchas Saludos y gracias, buenas un abrazo y que estén muy bien. saludos. Muchas gracias a todos. Gracias.
Muchas gracias. Muchas gracias, Ariadna. A Fabián, gran abrazo. A Lorena, a Miguel,